Bueno, el día de hoy estamos dándole la cordial bienvenida a este gran evento que vamos a tener en la tarde de hoy. Reciba un cordial saludo en nombre del programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar. Para nosotros es un honor contar con la presencia del día de hoy de todos los que están en esta sala. Tendremos nuestro seminario permanente de educación médica y modernidad líquida, dirigida a estudiantes, profesores de medicina y del área de la salud, médicos generales y médicos especialistas, y todos aquellos interesados en integrar las humanidades a su formación personal y profesional. Hacemos una breve introducción de nuestro evento. La modernidad líquida es una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. Bauman la define como una figura de cambio constante y transitoriedad, atada a factores educativos, culturales y económicos. La metáfora de la liquidez intenta demostrar la inconsistencia de las relaciones humanas en diferentes ámbitos como en lo afectivo y en lo laboral. Las redes sociales juegan su parte en ello, ya que nos permiten conectarnos con todos, pero a la vez desconectarnos. Cuando queremos un clic, representa un muro o un puente en las relaciones humanas. Las relaciones humanas han sido el ámbito más afectado por la modernidad líquida, donde los roles sociales y las instituciones han cambiado para siempre y esto ha permeado en el ejercicio de la medicina, haciendo muchas veces que se pierda el sentido empático del médico. Los sistemas educativos materialistas junto con la dependencia tecnológica de la medicina, además la sensación de frustración del médico explican el deterioro cada vez más importante de la relación médico-paciente. Es urgente realizar cambios, pues de no ser así, la medicina está condenada a convertirse en una actividad altamente tecnificada, basada en estadísticas, pero despersonalizada y sobre todo adquirir un fundamento completamente utilitarista. También agradecemos a la Universidad Simón Bolívar por promover estos espacios académicos, al programa de medicina, a la Facultad de Ciencias de la Salud por el trabajo en equipo para este evento sea posible. Enviamos también un saludo muy especial a todos los asistentes. Mi nombre es Marisol Barreto y soy profesora del programa de medicina y les doy la cordial bienvenida a este evento. También damos la bienvenida al doctor Ricardo Escobar Gaviria, que es nuestro director del programa de medicina de la Universidad Simón Bolívar y, y organizador del Seminario Permanente de Educación Médica. También invitamos al doctor Ricardo Escobar para presentar el evento y a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Juan Carlos Morales, médico cirujano, especialista en gerontología, especialista en diseño de ambientes innovadores de aprendizaje, docente e investigador en temas relacionados con salud, autor y editor de artículos, libros y otras publicaciones en el área médica y gerontológica, decano de la Facultad de la Salud de la UDCA y área andina, director del Centro Educación Continua e Investigación de la IPS con subsidios. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Ricardo. Iniciamos con la actividad del doctor Morales. Buenas tardes, ¿empezamos entonces? Sí, señor. Perfecto, bueno, muy Sí, Juan buenas Carlos, tardes. disculpa. Tranquilo, dale. Sí, tenía bloqueado acá y sigo medio bloqueado. No tengo Tranquilo. video. Básicamente, Juan Carlos, agradecerte mucho la compañía en este espacio. Para todos, esta es una oportunidad muy importante e interesante de compartir contigo esto que suena un poco exótico, pero que sin desconocer todos los fundamentos sociológicos que tiene desde el punto de vista del trabajo de Bauman, indudablemente hace parte de nuestra vida
así no estemos muy conscientes de ello. Por lo tanto, es esta oportunidad muy importante para nosotros, para escucharte y para poder entender que esto de la modernidad líquida, junto con otros fenómenos en los cuales está inmerso nuestra sociedad, hace parte de nuestra vida diaria y que por lo tanto requiere que asumamos posiciones frente a la misma, y que el papel nuestro como profesores de un programa de medicina y como formadores de médicos tiene que está impactado por este tipo de situaciones, y por lo tanto nosotros debemos ser conscientes de ellos y de las transformaciones necesarias que implican nuestra práctica docente y nuestra práctica profesional. Juan Carlos, mil gracias. Entonces, es tu auditorio. Bueno, pues muchas gracias, profesor Ricardo, muchas gracias a los profesores y a los asistentes por esta oportunidad de compartir con ustedes un tema que me parece apasionante, un tema que, como dice Ricardo, pues tiene una gran profundidad desde la perspectiva filosófica, sociológica, de muy diferentes, digamos, perspectivas epistemológicas. Sin embargo, pues como dice también Ricardo, este es un tema común. Estamos en un tiempo donde la complejidad probablemente se ha hecho más visible. En algunas ocasiones inclusive se eleva aún más cuando uno piensa que ya no pueden pasar más cosas. Hay un meme por ahí que dice, ojalá no me pasen más cosas de esas que hacen historia, pues se eleva. Nos estamos dando cuenta de eso, y probablemente hay algo más profundo que subyace a todo este entorno y que probablemente está cambiando. Sin embargo, más allá de definir que de pronto no tenemos mucha idea de lo que ocurre, que vemos una gran inestabilidad en el mundo, que tenemos que tomar decisiones en ese marco de inestabilidad, de incertidumbre, y claramente pues estos no son los escenarios ni son las formas que usamos para estas actividades, menos los planes que habíamos definido probablemente. Vamos a tratar de dar algunas pistas. Vamos a hablar hoy de modernidad líquida, pero he incluido adicionalmente unas referencias a lo que hoy en día plantean los consultores y los asesores como entornos VUCA, entornos Bani, la sociedad del cansancio, una serie de reflexiones en torno a lo que estamos viviendo, y que trataremos de explicar un poquito más en detalle, porque básicamente, pues además de esta perspectiva, digamos, de que para mí por lo menos significa eso, de tratar de entender el mundo y de tener una cultura general que le permita a uno esa comprensión, nos permite reflexionar que esto tiene que ver con las formas como uno ve el mundo y con las formas como uno toma decisiones. La realidad es que siempre hemos vivido en entornos y tiempos complejos, no lineares, incomprensibles, y que cuando se quiebra algo, pues se vuelven mucho más complejos. Sin embargo, hoy en día se nos ha vuelto todo más evidente, probablemente por esta perspectiva pues del coronavirus, del impacto y de la inflación y del impacto social, económico, sanitario que generó, y adicionalmente pues desde la perspectiva por supuesto de lo que viene sucediendo ahora con el tema del petróleo, con el tema del comercio internacional, con el tema de la guerra, nuevamente coronavirus en China, etcétera, que nos trae pues una serie de preocupaciones en ese sentido. Voy a compartir entonces mi pantalla para compartir con ustedes una presentación con el fin que pueda yo dar, como digo, algunas luces en torno a este fenómeno del que, pues como digo, soy un aprendiz y me gusta y disfruto mucho, y pues la idea es que nos queden pues más que aprendizajes, reflexiones, porque básicamente eso es como lo que puede uno plantearse ofrecer en este momento.
Es posible que tenga que bloquear mi cámara porque el ancho de banda a veces me pone problema, pero déjenme ver. ¿Están viendo mi pantalla ya? Sí, señor, correctamente. Falta que la amplíe. Listo, ahí Ya, ya. listo. Sí, señor, ya. Está muy bien. Perfecto. Voy a detener mi video un ratico para poder no tener interrupciones de audio que me pasa con alguna frecuencia a esta hora de la tarde y con el ancho de banda que tengo acá para poder compartir con ustedes esta perspectiva. He titulado esta presentación Paradigmas, retos y perspectivas de la educación médica y la idea es un poco conversar con ustedes acerca, como les digo, de estos temas y empezaría diciendo pues que a pesar de todas las dificultades y todas las vicisitudes que hemos experimentado en las últimas décadas, incluyendo pues los problemas que no son ajenos a ninguno de nosotros, sociales, económicos, ambientales, de derechos humanos, de pobreza, vivíamos de alguna manera una vida que podríamos decir conocida y relativamente tranquila y segura, un poco lo que uno diría una especie de zona de confort, aunque pues por supuesto esas zonas de confort tienen sus dificultades también. Sin embargo, a finales del año 2019 eh, aparece pues esta noticia que en una provincia de China apareció una infección respiratoria que empezó pues a generar problemas y que luego se extendió al planeta, que a nuestro país llegó en marzo del 2020, generando una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis sin antecedentes en la historia reciente del mundo. Revisaba los datos para esta presentación con más de 500 millones de casos a la fecha de hace un par de días, 6 millones de muertos, de los cuales Colombia puso 140.000, por lo que representó evidentemente pues un quiebre muy importante, tanto como decía en el sector de la salud, y desnudó de alguna manera la fragilidad de nuestros sistemas de salud en los temas sociales y por supuesto en los temas económicos. Todavía estamos viviendo algunas de las repercusiones de ese fenómeno. Posteriormente, ya cuando estábamos saliendo, estábamos contentos con la vacuna, estábamos librándonos de alguna manera de la COVID-19 y empezando a librarnos de los tapabocas, el 24 de febrero de este año, casi 2 años después, estalla una invasión rusa a Ucrania que a la fecha, según algunos datos que no son oficiales, porque en esto pues cada uno maneja sus datos y cada uno cuida esas perspectivas, debe haber generado la muerte de alrededor de 40.000 personas y ha significado más de 10 millones de desplazados, una de las crisis humanitarias más grandes también de los últimos tiempos y yo diría que casi de la historia de la humanidad. En esa línea y así como están las cosas, nos encontramos en una época de caos, en una época que de una manera casi violenta rechaza las estructuras formales. Y esto, dicen los expertos, no es una simple inestabilidad, sino es una realidad que además pareciera que se resiste a desaparecer. Y como digo, solucionamos un problema y aparecen tres y asistimos así a un momento de caos político. Ya teníamos desastres climáticos previos, teníamos problemas de salud graves que se vieron agravados, por supuesto, aún más por la COVID-19, algunas guerras aisladas que hoy en día pues corre un riesgo de que se vuelva una guerra mundial, desplazamientos, una crisis económica gravísima que nos afecta a todos, niveles de inflación, de desempleo, de problemas económicos que no habíamos vivido. Y adicionalmente, pues los métodos que utilizábamos para reconocer estas señales que nos mandaba el mundo y para responder a ellas, pues se han vuelto como inadecuados un poco o han pasado de moda de una manera pues absolutamente rápida en esa dimensión. Entonces, en este contexto que brevemente he tratado de esbozar, vamos a trabajar dos puntos, un punto de contexto en el cual quiero como compartir con ustedes algunos elementos y algunas reflexiones en torno, como les decía, a la modernidad líquida, pero también a lo que implicaron
los entornos buca y los entornos Bani, que como vamos a ver a lo largo de la presentación, pues tienen mucho que ver y están muy relacionados de todas maneras con lo que implican los tiempos que vivimos. Y al final hacer algunas reflexiones en torno a las tensiones y a las perspectivas de la educación y particularmente de la educación médica en ese entorno o en estos entornos. En el contexto entonces vamos a hablar de estos 4 elementos que para entrar en materia pues diríamos corresponden en primer lugar, y lo pongo en orden pues no sé si cronológico, porque la modernidad líquida es un concepto de la década de los 90, los entornos buca por allá de los 80 y los 90, pero vivió hasta hace 5 años, y en el 2018 y casi que en el 2020 los entornos Bani, pero vamos a tratar, como digo, de dar algunos elementos y de generar algunas pistas como para entender este tema. El concepto de modernidad líquida hace parte de una teoría que planteaban ahora en la introducción, propuso Zygmunt Bauman, un sociólogo y filósofo polaco, que en su obra, digamos que era de un corte muy socialista. Él hablaba de las políticas sociales, habló de socialismo, pero también hablaba de interpretaciones hermenéuticas de la realidad, hablaba de la modernidad, de la posmodernidad, del consumismo, de la globalización, en fin, de todos los temas sensibles en la actualidad. Y de eso empezó a hablar, digamos que en la década de los 90, y en el año 2000 aparece la primera publicación relacionada con este tema de la modernidad líquida, en que él trata de explicar algunos cambios sociales que venían gestándose como de finales del siglo XX, y uno diría que de 2 o 3 décadas hacia atrás, y que representan, digamos que una ruptura con las generaciones anteriores, donde la vida, particularmente la vida pues de quienes ya tenemos algunos años y aún más de las generaciones de personas mayores, estaba diseñada para seguir unos patrones fijos, casarse a una edad determinada, y si usted no se casaba a esa edad, pues como que estaba fuera de la norma, y eso generaba como cierto nivel de sospecha, tanto en hombres como en mujeres. Tener hijos a una determinada edad, después de eso pues ya era más complejo, estudiar una carrera o aprender un oficio y empezar a trabajar, y ojalá encontrar una empresa donde uno pudiera estar hasta el final de su vida productiva y jubilarse de allí. Sin embargo, entonces, Bauman nos plantea pues que esa sociedad sólida, podríamos decir, en la que vivíamos, y muy estructurada y con elementos en los que vivíamos pues muy cómodos por saber finalmente con certidumbre lo que nos iba a pasar en un bueno o en un mal sentido. Él plantea que eso cambió hacia finales del siglo pasado, y utilizó para explicar estos cambios que tuvo la sociedad y la vida, como vamos a analizar en esta dinámica, haciéndose como más flexible, más fluido, pero al mismo tiempo más difícil de aprender por parte de la cognición. Y entonces hizo esa comparación con lo líquido, en el sentido que lo líquido no tiene una forma determinada, lo líquido va corriendo, se va adaptando a las estructuras por donde va pasando, no se fija, se desplaza fácilmente, no es fácil detenerlo, detener una corriente de agua, un tsunami, pues evidentemente no es fácil. Y él fija, digamos, este origen de la modernidad en un terremoto que ocurrió en Lisboa en el año 1755, al que siguió un incendio que destruyó lo que había quedado de la ciudad, y luego vino un tsunami y se llevó todo lo que había de escombros. Eso para la época fue una catástrofe terrible, y generó pues no solamente grandes destrozos materiales, sino también intelectualmente. Eso generó que la gente que creía que Dios lo había creado todo y que había puesto sus leyes y que, digamos, quería mucho a la humanidad, se dan cuenta pues que efectivamente hay una naturaleza que es indiferente, que es agresiva, que es hostil a los seres humanos, que no se puede confiar en ella. Y desde esa perspectiva, entonces se generó un concepto
de esa sociedad líquida que está en constante transformación, en la que no perduran ni las normas, ni los roles, ni la sensación de estabilidad, ni la sensación de confianza. Fijémonos que esto no es algo nuevo. El COVID ciertamente lo desnudó, la COVID ciertamente lo desnudó, pero es algo que ya viene de un tiempo, pues, de 300 o 400 años atrás. Así los ciudadanos de la sociedad líquida tienen un estilo de vida, digamos que un poco más nómadas, son jóvenes de hoy en día, que no echan raíces ni en su, bueno, a veces en la casa sí, pero no en los trabajos, no en los estudios, no en los sitios, sino que son nómadas que viven como turistas, inclusive reitero, en el trabajo. eh, no permanecen mucho tiempo, sino que viven todo como una experiencia y cuando la experiencia se agota, pues cambian a otro destino o a otra experiencia y entonces fácilmente cambian de trabajo, cambian de pareja, eh, salen de la familia o del concepto tradicional de familia y andan como viajando por ahí, como viviendo por ahí en busca de otras aventuras, de otras experiencias, de mirar otras realidades, se mueven de un lugar a otro, surge el concepto de amor líquido que implica pues una, un tema complejo en el cual no se involucran con otros, sino para alimentar pues su propio ego, diría uno. Le huyen al compromiso. La expresión modernidad líquida define ese modelo social donde no se compromete la gente con nada ni con nadie y entonces pues eso evidentemente erosiona las raíces de lo cívico, de la ciudadanía, por estar en esa búsqueda permanente del amor, del trabajo, de satisfacer esas pasiones, esas necesidades de la vida. Digamos que hoy en día no hay un lugar para un trabajo para toda la vida, ni siquiera, y eso empieza a darnos algunas pistas de lo que, eh, digamos, es el objetivo de esto, que es el tema educativo. No hay un saber ya tampoco para toda la vida, porque el movimiento que se presenta en todas las ciencias, en lo tecnológico, ¿verdad? En las ciencias biológicas, humanas, sociales, el conocimiento hace, pues, así como los aparatos, quedan, se vuelven obsoletos muy rápidamente, ¿no? Y lo mismo pues en temas de las relaciones personales, se vuelven breves, se mantienen hasta que surge algún conflicto y entonces allí termina la relación y se busca un nuevo catálogo, en este caso a través de una red social o a través de algún tipo de estrategia que permita volver a empezar, como digo, otra experiencia hasta que haga alguna situación que genere frustración y para evitar la frustración simplemente se acaba y se vuelve a empezar y esto se convierte casi que en un círculo vicioso. Adicionalmente y curiosamente, porque los jóvenes, digamos, de las generaciones nuevas plantean mucho que la experiencia es más importante que los bienes de consumo, hemos caído de todas maneras en un consumismo fuerte. Tener hoy un día un teléfono como lo tenemos algunos de nosotros, iPhone 6, cuando vamos en el 13, pues evidentemente es un aparato ya arcaico que ya, y efectivamente pues uno se da cuenta que se va quedando desconectado, pero eso no solo pasa con los teléfonos, ¿no? Sino que pasa con los electrodomésticos, con las lavadoras, con las neveras, que con este tema de la obsolescencia programada, pues tienen una vida útil, se acaban y es más fácil reemplazarlas que recuperarlas. Y entonces la sociedad líquida pues lo que hace es como estimular el deseo de tener otras cosas, de cambiar esas cosas, aunque no sea necesario, de generar una especie de fiebre de consumo que, que genera pues evidentemente problemas adicionales a los que hemos mencionado hasta ahora. En consonancia con este tema, y siendo este un concepto, el concepto de entornos buca, que apareció
a finales de la década de los 80 en el entorno militar, en ese contexto de la fase, digamos, más larga de la Guerra Fría en los Estados Unidos, como una explicación, digamos, del entorno en que vivíamos en un mundo de posguerra fría, pero que ya se está volviendo digital, que ya se está volviendo interconectado. Entonces surgen pensamientos e ideas de que este mundo pues, es volátil, efectivamente, que corresponde esta vez a esa volatilidad, es incierto, está lleno de incertidumbre, que corresponde en inglés a esta U. También es un mundo complejo, pero como decíamos al principio, si ustedes recuerdan, el mundo siempre ha sido complejo, nunca ha sido fácil. Lo que pasa es que en las situaciones de crisis pues, se hace más patente esta perspectiva y es ambiguo en el sentido que empiezan a desaparecer y les decía que ahí en coincidencia con la modernidad líquida, esas estructuras rígidas y al tiempo esas estructuras formales que le dan o que le daban sentido a la sociedad. Y entonces estos entornos VUCA, que ya les había adelantado, implica volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es un marco que nos sirve para, digamos, entender cierto sentido y que fue utilizado durante muchos años por consultores, por asesores, escribieron libros, se dictaron conferencias, se hicieron millones de dólares alrededor del mundo en esa perspectiva, con el fin de que la gente lograra un poco entenderlo, pero además caminar, digamos, por esos paradigmas que a veces pues eran o son discordantes, confusos de la tecnología, de la cultura, y tratar pues un poco de orientar a través de esas asesorías, de esos procesos de coaching, de todo ese tipo de cosas, una toma de decisiones, en principio a nivel empresarial. El uso de esta perspectiva, de estos entornos VUCA, para describir la realidad, eh, pues digamos que a no ser para ganar mucha platica, dictando cursos y dictando charlas y haciendo asesorías, pues la verdad es que no es nada nuevo, porque decir que algo es volátil o que algo es ambiguo, realmente tampoco es que nos esté proporcionando elementos adicionales para describir la realidad. Sin embargo, como les digo, hasta hace apenas unos pocos años, estos entornos VUCA, que básicamente hablaban de cambio, fueron como el paradigma dominante en el mundo de las organizaciones, inclusive de las organizaciones educativas. Pero entonces vino la pandemia, vino el caos que generó, vino el problema económico, el problema de los contenedores de la China, el problema de la producción, el problema, bueno, todos los que sabemos que trajo la COVID-19 y esa ola que vimos anteriormente se convirtió en un tsunami que nos arrasó a todos y que nos cambió la perspectiva de que había cosas que no podían pasar. La pandemia de alguna manera representó la hora final y el epitafio, diría uno, de los entornos VUCA, porque ya no estábamos frente a una inestabilidad pasajera. La situación ya no era simplemente inestable como podíamos haber visto con la ola anterior, sino que ya se volvió caótica. Ya los cálculos que teníamos para poder predecir cosas, para hacer planeaciones estratégicas a 2 años, a 5 años, a 10 años, pues se volvieron absolutamente inútiles. No había garantía de que pudiéramos llegar a algún resultado y pues la verdad es que muchos ni siquiera sabían y de hecho no salieron de la pandemia. Entonces imaginarse este futuro pues fue algo inquietante. Este acrónimo BANI lo perfiló y lo reforzó en abril del año pasado, en abril, perdón, del año 2020, este futurólogo Yamais Casio, gerente de tecnología en Global Business Network y director de impactos
de riesgo de nanotecnología. En el año 2009, Casio fue catalogado como una de las 100 mentes, de los 100 pensadores más importantes del mundo, y uno de los futurólogos más significativos, galardonado inclusive con un doctorado honoris causa por, digamos, esa perspectiva que, como ustedes ven en esta conferencia, justamente está hablando de la pedagogía de las catástrofes y el aumento en la probabilidad de riesgos catastróficos. Esto es del año 2019. Ahí sí, la verdad es que parece que predijo bastante bien el futuro. Y fue precisamente esta persona quien nos planteó la entrada en escena de estos entornos Bunny, de este remolino que vino a acabar de derrumbar los cimientos de un mundo que ya se encontraba inestable, dando cuenta, digamos, de un mundo nuevo en que este entorno implica fragilidad, presentado por esta B de Bradley en inglés, ansiedad o ansioso, no lineal e incomprensible. Ya no solamente ambiguo, incomprensible. Unas situaciones, les decía, que ya no son simplemente de inestabilidad, sino de caos, que son impredecibles, que nos permiten de alguna manera, o que nos generan más bien una gran ansiedad, un gran estrés, y lo multiplican probablemente por esa pérdida del control que los seres humanos pues estamos acostumbrados a tener en nuestras vidas, como una sensación de cierta seguridad, que ya sabemos pues que el coronavirus desapareció. Y entonces, que les decía, la B corresponde a quebradizo. Lo curioso es que al explicar, digamos, este paradigma, se dice que algo puede ser frágil, pero parecer fuerte. Y entonces, en estas cosas frágiles, inclusive si son muy fuertes, cuando llegan a un punto de quiebre determinado, no se vencen, no se rompen en 2 o en 3 pedazos, sino que se desmoronan, desaparecen completamente, no son de alguna manera resilientes, sino que son tan repentinos de alguna manera y tan fuertes que no se quiebran poco a poco, sino que se vuelven absolutamente añicos. Esto vimos pasar en el coronavirus con algunas organizaciones, con algunas empresas, con algunas personas que considerábamos completamente sólidas, que considerábamos económicamente pues muy digamos, estables y que difícilmente podrían desaparecer, y desaparecieron. Entonces, un poco, pues esta es la perspectiva. Esto tiene que ver, por ejemplo, con economías que fundamentan todo su desarrollo en un solo producto, y cuando se acaba el producto, pues se acaba la economía. Un poco lo que le pasó a Venezuela al centrar toda su perspectiva en el petróleo, que cuando el petróleo, a pesar de tenerlo y a pesar de que está a precios muy caros, no se puede extraer y se tienen problemas complejos, pues se acaba el país. Es un poco un tema complejo, digamos, en ese sentido. Y en un mundo pues que está interconectado desde el punto de vista geográfico, político, económico, informático, tecnológico, pues cualquier colapso que se presente en un país determinado puede generar de alguna manera una extensión rápida por el planeta, con un efecto dominó. Lo que pasó con la primavera árabe, lo que pasó con la crisis económica en Grecia, la crisis del 2008 en los Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria, la fragilidad de las democracias modernas frente a la acción de los jóvenes a través de las redes sociales. Es un tema interesante porque nuestros sistemas están interconectados hoy en día. El tema de la globalización es un tema, digamos, positivo para algunas cosas, pero también peligroso, porque la falla en algún elemento o en algún punto del sistema puede conducir a una falla global, y eso pues también tiene, por supuesto, sus complejidades. Esta situación pues evidentemente genera ansiedad, y así lo definió Casio en este acrónimo BANI,
ansioso o generador de ansiedad, sensación de, como les decía, de pérdida del control, de impotencia ante lo que sucede, de alguna manera ese temor de que no importa lo que uno haga, pues seguramente va a ser incorrecto siempre, que un poco así andábamos caminando a palos de ciego en la mitad de la pandemia del coronavirus. Y esto pues evidentemente genera un pensamiento negativo y unas profecías autocumplidas que hacen pues que definitivamente se refleje esto en nuestra esfera psicológica y emocional y que en algunos casos pues nos bloquee por completo y nos haga entrar un poco en una dinámica de pasividad, de depresión, inclusive además de la ansiedad, de dificultad para tomar decisiones y que al final les reitero, pues lo que uno plantee, pues que podría pasar igual siempre va a ser peor, un poco la ley de Murphy, de la que nos reímos en algunas ocasiones. En esa dinámica, entonces, el siguiente componente, la siguiente letra, digamos, de los entornos Bani, nos habla de la no linealidad. Entonces aquí vivimos actualmente en un mundo en que a veces las causas y los efectos no están conectados o a veces son desproporcionados. Hay eventos pequeños que desencadenan una gran cantidad, un tsunami de eventos y otros pues que probablemente son muy grandes y que cortinas de humo los tapan fácilmente. Entonces, digamos que esas decisiones que tomamos hoy en día, tomadas adicionalmente en la incertidumbre, pues nos puede llevar a a una interés de alguna manera, pues de tratar de controlar a una mayor ansiedad y a una inercia, finalmente pues por no saber lo que va a pasar. Estos problemas son pues, muchos de los que vivimos en la actualidad, los cambios surgidos en el clima, son este tipo de fenómenos. Y el funcionamiento del cerebro, de hecho, es no lineal, no hay una relación adecuada. Y eso genera también, pues, que esto sea difícil de entender, ¿cierto? A veces pasan cosas pues, que son ilógicas, que no entendemos, que le echamos la culpa a Dios, que le echamos la culpa a la naturaleza, al destino, al karma, en fin, y que aunque contamos hoy en día con información, con datos, con grandes sistemas y volúmenes de información, con machine learning, con blockchain, con inteligencia artificial, etcétera, de todas maneras, pues digamos que hay ciertos elementos que funcionan como la medicina dentro de una dinámica de incertidumbre. Eso hace que estos sistemas se vuelvan de alguna manera incomprensibles, que esto que hace nuestra inteligencia artificial, nuestros sistemas de aprendizaje automático y que se empiezan a construir allí, pues sean complejos porque implican manejar grandes cantidades de datos, implican que hay pues evidentemente una red de funcionamiento lógico que soporta el tema, pero que hoy en día, perdón, le vamos como perdiendo la pista y nos parece que y las mismas máquinas pueden ir generando su propio aprendizaje, como pasa en el machine learning. Eh, pues es un tema realmente, pues no sé si entre fascinante y preocupante, pero todo esto que poco les he contado me habla un poco de esa imagen que encuentra uno a veces de esos profetas que están en la calle planteando que el fin está cerca. Y hablábamos en estos días con alguien de alguna religión que plantea que el fin está cerca y decía, mire, se están cumpliendo todas las cosas que se pronosticaron en este libro sagrado y es probable que el fin realmente esté cerca. Preocúpese y bueno, manéjese. No sé realmente, pues, no sé si además ser futurólogo sea tan gratificante porque creo que anda uno como preocupado todo el tiempo y no sé si el fin esté cerca o no, pero mientras tanto, pues, como digo, así Colombia lo eliminen del mundial o gana el campeonato, al otro día toca trabajar. Entonces, mientras el mundo se acaba, pues nos toca seguir trabajando. Y en esa dinámica, entonces, miremos un poco
con estos elementos que, si ustedes ven, tienen entrelazadas pistas que relacionan el tiempo actual con flexibilidad, con dificultad para la comprensión, con falta de una lógica, por lo menos la lógica en el sentido en que la utilizábamos previamente, de la importancia del cambio, de la innovación, etcétera. Miremos un poquito entonces, pues, qué sería el aprendizaje líquido, porque una sociedad líquida, una sociedad Bunny, requiere, pues, por supuesto, un aprendizaje líquido. Y entonces, lo primero, pues, que habría que decir es que si nosotros como docentes no entendemos bien lo que significan estos conceptos, pues no los podemos enseñar. Finalmente, pues no podemos enseñar lo que no sabemos. Lo que sí podemos hacer un poco es prepararnos mejor y tratar de que otros también se preparen mejor en esa dinámica. Y entonces por eso el tipo de competencia que necesitan los estudiantes modernos, y diría que también necesitamos los profesores modernos, tiene que ver con saber, es como un juego de palabras cuando lo leí, cuando hablo de esto, saber qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer. Lo hemos hablado con Ricardo en algunas ocasiones, un poco de improvisación estratégica, implicarnos en la incertidumbre sin perder por eso la perspectiva, eh, comprometerse y persistir, ¿no? En esto que es algo que en las generaciones modernas es difícil, el compromiso está bastante comprometido, diría uno, valga la redundancia, pero sería como persistir, resistir, nunca desistir. Los docentes tendríamos que desaprender cómo enseñar y volver a reaprender, eh, eh, aplicar otras metodologías, probablemente metodologías que tengan en el centro la incertidumbre, que conjuguen un poco la adquisición de conocimientos con el desarrollo de esas habilidades cognitivas que se requieren para manejar de ese mindset ágil, digital, flexible, innovador que se requiere para enfrentar el futuro. Y entonces el objetivo de la educación en estos escenarios, pues definitivamente debe ser de dotar a nuestros estudiantes de herramientas para moverse en una sociedad inestable, en una sociedad líquida, conservando esa creatividad, esa innovación, esa capacidad de experimentación constante, pero también aportando elementos, como digo, de constancia, de perseverancia, tolerancia a la frustración, digamos que pasaríamos de ese profesor eh, custodio del conocimiento, de la puerta del conocimiento, que llevaba el libro bajo el brazo, a competir pues, con una serie de medios y de personas que, incluidos pues que youtubers, influencers, redes sociales, información que pulula por todas partes, lo que ha hecho que perdamos como ese monopolio en la transmisión del conocimiento. Y entonces la idea es que aprendan o aprendamos y enseñemos a la vez el usar esas fuentes de información de tal forma que digamos, el pensamiento crítico y esas habilidades de análisis y esa perspectiva, digamos, de crecimiento en esas dinámicas de lo que son estos escenarios y estos entornos, pues nos permitan cumplir mejor nuestro papel. En esa línea y esta curva de duplicación del conocimiento que desarrolló, pues ya hace unos años, ya han pasado 2 décadas desde el final del eje X, de duplicación del conocimiento que nos plantea Buckminster Fuller, decía él que hasta 1900 el conocimiento humano se doblaba cada 100 años. Y para el año 2000, en teoría, con el Internet de las cosas y con todo este tipo de avances que hemos tenido, en teoría para el año 2000, y uno diría pues, un poquito más aquí, dice que el conocimiento se estará doblando cada 12 horas. Yo no creo que hayamos llegado todavía hasta allá, pero sí seguramente que los periodos de tiempo son mucho más cortos que 100 años o que 25 años en la década de los 50 o que 15 años en la década del 75. La verdad es que cuando uno empieza una carrera y termina la carrera, probablemente el 50% decía
el rector de la Universidad de Barcelona en una conferencia de educación que tuve la oportunidad de asistir en la ciudad de Miami, no sirve para nada. Decía él que el problema es que no sabemos cuál 50% es para poder sacarlo, digamos, del currículo y en esa línea pues evitar esa perspectiva. En esta dinámica pues entonces surgen una serie de actores que hacen parte de estos procesos educativos, por supuesto los profesores o quienes fungimos, digamos, como guías en ese camino del conocimiento, los estudiantes, los pacientes y los, digamos, seres humanos que nos permiten aprender de ellos mismos. Adicionalmente, pues evidentemente juega un papel fundamental hoy en día la tecnología y los recursos, tanto educativos como de aplicación al sector de salud. Y entonces entre esta dinámica de actores humanos, tecnología y actores de simulación, robótica y desarrollos tecnológicos innovadores que se fijan, digamos, a los caminos de la educación, pues tenemos que surgen una serie de tensiones y una serie de elementos que nos permiten. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Bueno, este es un video que no voy a mostrarlo todo, simplemente creo que todos lo hemos visto en algún momento y si no lo compartimos posteriormente, que en el año 2020 nos hablaba del cambio que han representado todos estos desarrollos tecnológicos. Sin embargo, fíjense que la pandemia nos trajo pues, un cambio aún mayor que estos y no estábamos preparados definitivamente desde ningún aspecto, ni los gobiernos, ni las sociedades más avanzadas, ni los sectores más desarrollados hubieran logrado prever estas perspectivas. Miremos entonces en medio de esta crisis que desencadenó la COVID-19 y todo el impacto que ya hemos mencionado brevemente, algunas pistas y algunas tensiones que implicó este cambio, esta ruptura con el orden que traíamos previamente y que afectó a cerca de 1.200.000 estudiantes de alrededor de 2.500 escuelas de medicina del mundo, generando cambios pues muy importantes como las graduaciones anticipadas, como las prácticas de simulación reemplazando las prácticas reales, el desarrollo de asignaturas prácticas de forma virtual, es decir, cosas impensadas hasta antes de la COVID-19 y que todavía no hemos medido el impacto ni siquiera de lo que eso implicó. Si bien es cierto que tenemos algunos cambios que han sido positivos, pues otros seguramente tendremos que usarlos como lecciones aprendidas y ojalá logremos hacerlo y sea este un tiempo para reinventarnos, para reinventar nuestros sectores y para entender un poco mejor el mundo. Aunque mirando cómo arrancamos este año con la guerra de Ucrania y con los movimientos geopolíticos y con las expresiones de los líderes y en fin, creo que no aprendimos mucho definitivamente de la pandemia. Entonces, veamos, les decía, lo que implican todos estos elementos y todos estos reflexiones un poco que hemos tratado de puntualizar, por ejemplo, el hecho de las brechas intergeneracionales entre maestros, estudiantes, entre personas que nos criamos y nos formamos en unas dinámicas de principios, de valores, de conocimientos y de formas de hacer las cosas y la forma como se desarrolla la vida de quienes nacieron a finales del siglo pasado, que hoy tienen 18 y 20 años y que hacen parte de nuestros estudiantes y las grandes diferencias que hay entre unos y otros en términos cognitivos, de actitud, de actividades, de principios, de valores, etcétera, algo pues complejo, particularmente si nos damos cuenta pues que los países estamos envejeciendo, estamos llegando pues a una perspectiva donde cada vez las generaciones jóvenes son menos
y los viejos somos más, y eso implica, por supuesto, unos cambios importantes en la perspectiva de entender el mundo. Aquí tenemos un cuadrito que tampoco me voy a poner a detallar, de lo que son los rasgos, las actitudes y los estilos de retroalimentación y de, digamos, aprendizaje y enseñanza de las diferentes generaciones, de los que nacieron antes de 1946, de quienes lo hicieron entre el 46 y el 64, de quienes nacimos entre el 65 y el 81, y obviamente el 82 al 2020 hoy en día. Ya lo que pasa es que esa generación nueva no está tan bien caracterizada como las anteriores, pero un tema en el que tenemos hoy en día estudiantes que son nativos digitales, aunque muchos de ellos son nativos digitales para jugar, pero no para utilizar lo digital para el aprendizaje. Personas que son, en teoría, más solidarias como generación, pero más competitivas por los videojuegos y por la forma como se crearon, que son prácticos y que son inmediatistas, eh, pero que sin embargo necesitan el refuerzo, como se plantea, pues por videojuegos, generaciones que tienen dificultades para tolerar la frustración y que necesitan un reconocimiento más grande. Habíamos dicho generaciones experienciales, que en teoría tienen más conciencia global, pero cuando lo miramos frente a lo que fue la pandemia, pues no estoy tan seguro que eso sea tan real, y que tienen una actitud líquida frente al mundo y que abordan la complejidad desde una manera mejor aparentemente que quienes estamos en otras generaciones. En esa línea, entonces, miremos algunas tensiones y perspectivas que tendríamos que explorar cuando hablamos de estas cosas y cuando llegamos, digamos, a estas dinámicas en la educación en general y pues en la educación médica en particular. La primera, que es algo de lo que venimos hablando hace, yo no sé, 40 o 50 años, no es algo tan nuevo, que es el aprendizaje centrado en el estudiante, es decir, el aprendizaje y no la enseñanza. Las teorías educativas dicen que uno nadie le enseña, que uno aprende, pero en la vida real pues seguimos acompañando y a veces llevando de la mano a muchos de nuestros jóvenes desde el momento que ingresan a la universidad hasta el momento que se gradúan. Y esas experiencias de autoaprendizaje no son tan reales ni desarrollan esa capacidad de autoaprendizaje como debería pasar. Y lo vemos con los profesionales que tenemos, quienes tenemos, digamos, responsabilidades en el sector real. La gente no tiene realmente una competencia de autogestión del aprendizaje. Estudia y aprende en la mayor parte de los casos, pues porque hay, por supuesto, gente como en todo esto es relativo, porque le toca, por la calificación, por superar o aprobar la materia, pero no porque eso realmente lo vaya a incorporar en su vida. Y mucho menos hoy en día que el conocimiento ha crecido tanto y que esos fragmentos de conocimiento pues realmente no sabemos si van a servir para que desarrollen después una práctica profesional efectiva. La siguiente tensión nos habla de algo que también hemos hablado ya mucho, pues conocimientos versus competencias. En teoría trabajamos por competencias, por resultados de aprendizaje, pero en muchos casos seguimos midiendo conocimientos, seguimos midiendo la competencia cognitiva en las pruebas que hacemos al salir de la universidad. En muchos casos, y con la pandemia pasó esto, muchos se virtualizaron muchas cosas que yo no sé si realmente requieran una mayor presencialidad y una interacción entre seres humanos, y quién sabe si eso contribuye a deshumanizar o a disminuir por lo menos ese componente humanístico de las profesiones de la salud que son tan importantes. La relacionada, y lo decíamos ahorita, con tecnología versus humanismo. Hoy en día los jóvenes en sus teléfonos celulares, en sus tabletas, en sus computadores pueden acceder al conocimiento en cualquier parte del mundo, pero ha disminuido esa perspectiva del contacto con las personas, estamos hoy en día en teoría más conectados, pero más alejados, es lo que dicen los expertos, y cada vez pues que las computadoras y los sistemas digitales van haciendo más nuestro trabajo, pues probablemente nos alejemos un poquito más como seres humanos, y entonces entender el sufrimiento, experimentar la compasión
experimentar esa capacidad y ese deseo de ayudar realmente a las personas, pues quizás se vuelve un poco menos importante y un poco más importante llegar a diagnósticos más certeros, a equivocarnos menos, a tener menos demandas, pero también a perder esa perspectiva clarísima del contacto entre seres humanos. Otra, pues que evidentemente creo que torna a favor de la flexibilidad. Siempre hemos dicho que nada más difícil que flexibilizar currículos de formación de profesionales en medicina y en ciencias de la salud en general. Sin embargo, ya veníamos haciendo un ejercicio interesante en esa dinámica. Creo que la COVID-19 ayudó a dar esa flexibilidad a través de la virtualidad. Eso también pasó en el mundo del trabajo. No sé qué tan bueno o no fue, lo mirará o lo medirá el tiempo. Creo que dice en la sociedad del cansancio, Byung Chul, que vivimos en una sociedad que está ocupada todo el tiempo y está tratando de hacer cosas todo el tiempo, que los teléfonos celulares y los dispositivos móviles lograron algo que los jefes habían tratado de hacer durante muchos años, que era tratar de tenernos 24/7 haciendo cosas, y hoy en día vivimos conectados haciendo esas cosas. Entonces, en esa dinámica, pues evidentemente, esa flexibilidad en el manejo de los tiempos en ocasiones se vuelve rigidez por otras partes, y esa excesiva flexibilidad hace pues, que mucha gente no tenga el tiempo ni el espacio suficiente para perseverar y alcanzar ciertas cosas que se consiguen mediante el rigor y la resistencia y la perseverancia. Entonces, digamos que por eso justamente se convierte en una tensión también muy importante en esta dinámica. Evidentemente, uniformidad versus diversidad, pues es algo que no tendría lo mismo mayor discusión. Sin embargo, tanta diversidad pues a veces genera que no sepamos ni siquiera bien lo que está pasando, y entonces en nuestros escenarios de práctica y en nuestros desarrollos, pues a veces tenemos tanta posibilidad de hacer tantas cosas selectivas que no sé si lo básico pues es o se cumple realmente ese nivel básico de desarrollo. Tenemos que analizarlo también, y creo que será objeto todas estas cosas de análisis posteriores, porque pues digamos que hasta ahora estamos saliendo casi que de la fase aguda todavía de esa crisis que generó la pandemia. Y otro tema importantísimo, el cual venimos hablando hace mucho tiempo, que es si formación profesional o interprofesional. Hoy en día, digamos que ha tomado fuerza nuevamente el tema de lo interprofesional. Sin embargo, tenemos todavía fronteras muy rígidas. Yo creo que difícilmente encuentro programas en los cuales se genere formación interprofesional, a no ser como experiencias. Conocíamos en estos días alguna experiencia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pero la verdad es que no conozco tampoco muchas otras más, y en el marco de unos pequeños proyectos en los cuales aprendamos a trabajar en equipo. Creo que la COVID nos ayuda a eso. Sin embargo, pues cada uno dentro de su papel, más en una multidisciplinariedad que en una colaboración interprofesional. Y bueno, la presencialidad o lo remoto, en eso estamos en la discusión en el mundo del trabajo, pero también en el de la educación. Se aprovecha más la interacción presencial, o a veces hay más interacción cuando estoy en lo virtual porque tengo menos pena de preguntar, pero también me puedo quedar dormido y nadie se da cuenta. También me puedo quedar dormido en lo presencial, y en eso pues hay, digamos, diferentes discusiones y diferentes visiones. Los que saben más del tema dicen que lo ideal sería pues combinar las dos cosas, porque cada una tiene sus ventajas y sus perspectivas. De todas maneras, la virtualidad ayuda a desarrollar un poquito más esa autonomía, tanto del aprendizaje como de la autodisciplina, pues en las personas que evidentemente tienen la intención de que pase eso, que verse obligados porque tienen que desarrollar esa perspectiva. Digamos que eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Quisiera,
simplemente decirles, como para cerrar esta perspectiva, pues que los entornos VUCA, los entornos BANI, la modernidad líquida, pues no son elementos que resuelvan las crisis. Evidentemente, las crisis se resuelven entendiendo que el mundo no es que ahora es complejo y antes era sencillo, sino que la complejidad se hizo más visible, más patente y quizás se aceleró, y entonces tenemos que buscar pues que esa complejidad y esa percepción de algunas problemáticas que antes no parecían eh, tan grandes, pues digamos, adquieran un posicionamiento en nuestra mente y en nuestras prioridades, y ojalá pues así sea, porque definitivamente estos tiempos de cambio, estos tiempos de incertidumbre, este tiempo donde las fórmulas que utilizamos no funcionan, que cuando sabemos todas las respuestas a las preguntas cambian, y que mm, de alguna manera pues nos genera pues una ruptura de los límites y una ampliación de ese concepto de gestión, de profesión, de estudio, más allá de los paradigmas de control. Pues evidentemente eh, tiene que representar unos desarrollos y unas competencias nuevas, y unos desarrollos que nos permitan, no que el mundo lo volvamos a ver o que nos parezca tan sencillo como lo era, pero sí que tengamos, digamos, esa posibilidad de entender la combinación de cómo son las cosas, de cómo las percibimos y de cuáles serían esos modos de actuar en estos nuevos marcos que se están creando. Y entender pues que definitivamente esta preparación de nuestros ciudadanos del futuro pues tiene que pasar porque nosotros seamos capaces también, ¿cierto?, de entender que la fragilidad se puede combatir con resiliencia, que la ansiedad se puede aliviar mediante empatía y mediante atención plena, cosas que hemos perdido, por supuesto, que la no linealidad necesita un contexto y necesita una flexibilidad mental, un mindset abierto, innovador, y que tenemos que volver un poco a la intuición para que esas cosas que son difícilmente comprensibles pues nos permitan volver como a tener cierto grado de seguridad y avanzar en esa dinámica de la generación. La realidad es que están sucediendo cambios muy importantes en el mundo, que nuestros sistemas, todos los sistemas del mundo, las redes de comercio, las redes informáticas, las conexiones personales, etcétera, están en un proceso muy importante de cambio, un cambio que ha sido para muchos muy doloroso y que seguramente va a requerir unos nuevos lenguajes, unas nuevas simbologías, una nueva cultura, una nueva forma de pensar que tendremos que desarrollar. Y tendremos que desarrollarla quienes tenemos la responsabilidad, en primer lugar, de la formación de las futuras generaciones, y por supuesto quienes están en esas futuras generaciones, porque definitivamente el futuro, pues como dice la frase mal y réplica, pero es la verdad, es de ellos, y en esa dinámica pues tendrán que hacerse responsables de su construcción. Pues eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Como les digo, me gusta el tema, he tratado pues de estudiarlo, de entender algunas cosas, explicarlas, pues les sirve a uno para entender un poquito más algunas otras. Sin embargo, pues por supuesto no soy experto en él, y estoy abierto pues a aprender y a escuchar eh, los, los comentarios, las inquietudes, las preguntas, los aportes que tengan, y pues a seguir aprendiendo y construyendo. Y creo que la curiosidad, independiente de la edad que uno tenga, sí es la base para que uno disfrute un mundo cargado de incertidumbre y de desafíos tan complejos
como el que vivimos en la actualidad. Bueno, eso es como lo que quería contarles. No sé si tienen, les reitero, algún comentario o alguna pregunta o alguna observación. Carlos, Juan Carlos, agradecerte. Qué rico volverte a oír en este plan académico. Hacía un rato estábamos desconectados Sí, de sí, este tipo de sí. reuniones. Con el doctor Juan Carlos Morales hemos tenido un recorrido muy interesante y muy constructivo desde el punto de vista de este aspecto de la educación médica. Lo que nos está planteando hoy, yo creo que debe ser, como él mismo acaba de afirmarlo, un motivo de reflexión profunda para que tratemos de modificar en gran medida esas estructuras rígidas, lineales, causa-efecto, contenidistas y demás, y transformemos esa práctica docente en aras de adaptarla a unas circunstancias que son pues absolutamente cambiantes. Yo quisiera darle la palabra a mis compañeros, ojalá sea este un momento para que ustedes intercambien con el doctor Morales sus apreciaciones, de tal manera que les damos la palabra. En caso de que no puedan activar el micrófono, también pueden colocar sus connotaciones en el chat y nosotros pues con el mayor de los gustos hacemos la consulta al doctor Morales. Uno piensa, Juan Carlos, mientras las personas que están acá van rompiendo el hielo, que, y aunque ya lo mencionaste, yo quisiera como que nos lo reiteraras y tal vez lo precisaras. ¿Por qué hablar de estos temas en relación con la educación médica? ¿Por qué hablar de estos temas a los profesores de una facultad de ciencias de la salud o a los profesores de un programa de medicina e inclusive a los profesionales de la salud en su práctica profesional? ¿Por qué hablar de esto, Juan Carlos? Pues Ricardo, yo creo que es el contexto en que vivimos y si el desarrollo de competencias y el desarrollo de la vida misma se da en un contexto determinado, pues hay que conocer ese contexto, tratar de darle de alguna manera una estructura que nos permita comprenderlo, aunque una de sus características, por supuesto, es que se ha vuelto cada vez más difícil comprenderlo, porque esto implica que necesitamos nuevas competencias transversales. De pronto, hasta hace algunos años, el pensamiento lógico, racional, estructurado era suficiente para entender determinados elementos del mundo. Pero fíjate que hablábamos algún día y el pensamiento que utilizamos los médicos para resolver problemas es un pensamiento que se basa en la incertidumbre. Es un razonamiento bayesiano, pero un razonamiento que siempre tiene posibilidades de equivocación y de fallas. Nosotros de alguna manera siempre hemos vivido en la incertidumbre. Entonces creo que entender el mundo también desde esa perspectiva nos permite abrir la mente y plantearnos posibilidades de desarrollar nuevos escenarios, tanto para nosotros como para nuestros estudiantes, que permitan, como digo, garantizar esa mejor comprensión y movernos un poco mejor, un poco más libremente en este mundo que, como les decía, no es que cambió desde ayer para hoy, se volvió complejo y, y generador de ansiedad, y eso creo que eso siempre existía, pero que esta crisis desnudó en, en, en su totalidad pues esas debilidades que teníamos, esa fragilidad que teníamos, y casi acaba con muchos de nosotros, de hecho acabó con muchos de nosotros. Entonces digamos que ese es como el interés fundamental de este tipo de cosas, porque evidentemente si no entendemos eso y si no entendemos que hay cosas que están cambiando, pues corremos el riesgo de que, así como dicen, nos cambien y no logremos pues esa transformación que esperamos de nuestra estructura
tanto del mundo como del mundo profesional. Quisiera saber si hay comentarios de parte de los asistentes, cómo consideran de pronto que estos conocimientos podrían influenciar un cambio en nuestra práctica docente. Se me ocurre preguntarles, no sé quién quisiera intervenir, opinar sobre el particular y todo lo que hemos conversado con el doctor Morales. Creo que ha tenido un impacto muy fuerte. Ojalá Caótico. no devastador, caótico, vale la pena, complejo, la complejidad vale la pena que sea motivo de reflexión. Espero que no haya sido ese tsunami que nos mostraste en algunas partes. Básicamente se trata de poder asimilar el cambio y poder estar mucho más preparados para ese cambio, ¿sí? Porque, pues, como tú lo dices, si no cambiamos, nos cambia el sistema, nos cambian las circunstancias, como ya ha sucedido, evidentemente, pero tenemos oportunidades de aprender de esas situaciones de crisis. Y como decía un jefe mío, crisis es crecer, ¿sí? Pero solamente si lo asumimos de esa manera, ¿sí? Por supuesto. Y si De estamos otra preparados. forma, sería caer en la depresión y en la inacción, ¿sí? Totalmente, sí, señor. Muy bien. Bueno, Bueno, por pues me favor, alegra mucho algún saludarlos. comentario final, ¿sí? Juan Carlos, nuestro Muchas gracias agradecimiento. a Has ustedes. dejado unas inquietudes que se estarán elaborando, cada uno estará elaborándolas a su interior, y que espero que se reflejen en, en una introspección profunda que lleve a ajustes en el proceso formativo. Yo le digo a mis profesores, a mis compañeros, nosotros más que profesores somos transformadores de vidas, y eso implica que vayamos al ritmo de lo que el mundo nos pone por delante, bueno, Así es. regular, malo, ¿sí? Lineal, no lineal, confuso, no confuso, complejo, simple, ¿sí? Tenemos que darle respuesta a este tipo de cosas. Por Entonces, supuesto. Juan Carlos, mil gracias nuevamente al equipo de Educación Continua, a Marisol por su apoyo y a todos los demás. Y bueno, los invitamos a nuestras próximas sesiones del Seminario Permanente de Educación Médica. Claro que sí. Buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes. Bueno, con la intervención del doctor Ricardo y con la intervención del doctor Morales damos por terminada nuestra actividad de formación en este encuentro con todos los que estamos en esta sala. También agradezco que completen los listados de asistencia para fines académicos e indicadores de nuestra oficina. Entonces, damos cierre a nuestra actividad. Muchísimas gracias a todos por su participación y a nuestro invitado por su excelente colaboración. Muchas gracias. Buena tarde.